va a salir corriendo. Vale, bueno, pues empiezo ya. Bueno, hola a todas y muchas gracias y a Jesús, que es el único chico que ha venido, que es mi marido, pero oye. Y muchas gracias por haber venido a la charla. Yo soy doctora en Historia Moderna y me hacía mucha ilusión venir aquí al Alfo de Llorero, que me hayan invitado para poder dar estas charlas, porque yo no tengo vinculación personal con el Alfo de Llorero. Yo empecé a hacer una investigación, primero cuando terminé la carrera me interesaba mucho el tema de mujeres escandalosas, adúlteras y ese tipo de mujeres en la Edad Moderna, que es el periodo de historia que va desde el siglo XVI al XVIII, XIX. Pero aquí en Cantabria, por ejemplo, sí se admite que la Edad Moderna todavía continúa a lo largo del siglo XIX, porque las zonas rurales, sí, en Madrid podía haber nuevas constituciones, llegar al liberalismo, pero las zonas rurales siempre tardan más en llegar a ese tipo de cosas. Lo que pasa es que yo estuve buscando este tipo de procesos judiciales contra mujeres escandalosas y encontré un proceso de adulterio femenino. Investigando me di cuenta que era una mujer que pertenecía a una familia de hidalgos de Novales, y cambió un poco el trabajo que hice de hacer historia de la mujer más la historia de la familia. Entonces analizaba más las estrategias de las familias, con quién se casaban, los oficios que tenían, y de eso hice mi TFM, que es el trabajo fin de máster. Ya luego pasé en la tesis doctoral, amplié. Primero hice el TFM se centró solo en los Guerra de Novales, que el fundador es Juan Gómez de la Guerra, que está enterrado todavía, se puede ver la lápida en la iglesia de Novales. Y ya luego en la tesis también amplié a los Guerra de la Vega de Ibio, que se emparentan a lo largo de los siglos varias veces entre ellos. Cuando finalicé mi tesis doctoral, conseguí una beca postdoctoral, y ahí sí que ya fue cuando me dediqué, volví y retomé el tema de historia de la mujer, pero me centré más en las mujeres rurales, porque como luego explicaré son las grandes olvidadas de la historia. La charla la he dividido un poco en contaros un poco primero en cómo se componía la sociedad, un poco de lo general a lo más concreto. Las sociedades rurales en la Edad Moderna, la situación jurídica de las mujeres en la Edad Moderna. De hecho, lo principal de esta charla van a ser las mujeres. Por supuesto van a aparecer también los hombres, porque se casan, tienen hijos, y vais a ver que hay hombres, pero las protagonistas son las mujeres. Os voy a contar un poco la fuente principal que he utilizado en esta investigación, que es el Catastro de Ensenada, y al final os voy a contar de la información que he extraído del Catastro de Ensenada, lo que tengo sobre las mujeres del Alfoz. Lo que pasa es que me he centrado solo para contar, porque puedes contar muchas cosas, me he centrado en los municipios que actualmente conforman el Alfoz. Porque ya sabéis que en la antigüedad el Valle del Alfoz era Comillas, Ruiloba, entonces me he centrado solo en lo que es actualmente el Alfoz de Llorero. Pero por ejemplo Oreña pertenecía, la jurisdicción era Abadía de Santillana, no era, pero bueno, yo he preferido estudiarlo en los pueblos de la actualidad. Una cosa, ¿preferís que me quite la mascarilla para entenderme mejor? Vale, gracias. Bueno, primero hablamos de las sociedades rurales. Bueno, las comunidades rurales son espacios de convivencia común y tienen acciones cooperativas y acciones rupturistas. Creo que a día de hoy todavía hay acciones cooperativas. Yo, por ejemplo, bueno, voy a hablar un poco en mi familia. Mi madre es un pueblo de Burgos, y todavía siguen teniendo derecho a la tala de bosque, o sea, a la tala de leña, y no sé si aquí, por ejemplo, en el Alfoz lo seguís manteniendo. Entonces los vecinos tenían este tipo de acciones cooperativas, de servidumbre, de protección cuando venían las plagas, cuando el lobo, este tipo de cosas, las actividades de socorros mutuos. Son sociedades con una gran solidaridad entre los vecinos y también entre las propias familias. Y luego lo que se comentó, la distribución del rozo, la leña, y las andechas piadosas, este tipo de socorros de los vecinos, las viudas, huérfanos, etc. Pero también son sociedades pequeñas en las que hay elementos rupturistas. Lo mismo que a la vez que estás utilizando, hay unos recursos comunales, el agua, la leña y todo ese tipo de cosas, también provoca conflictos entre los propios vecinos, y pues los robos, el robo de ganado y este tipo de cosas provoca problemas en la comunidad vecinal. Que encima, cuando llegan todavía pues, las epidemias, las malas cosechas, las hambrunas, pues todo eso se multiplica. Bueno, pues como os he comentado, las sociedades rurales son sociedades
Por eso para los vecinos es muy importante que te consideren un buen vecino, porque la comunidad vecinal te va a proteger, te va a dar una serie de derechos, pero si no eres un buen vecino te va a expulsar de la comunidad rural. Por eso tienes que formar parte para poder recibir los beneficios y la protección. Y la propia comunidad decide quiénes son vecinos y quiénes no. Bueno, aquí os he puesto un poco las conductas que se entendían en la edad moderna por mal vecino, que muchas, salvo lo de no ir a misa y ser ocioso y malentretenido, podría ser un mal vecino hoy en día, por robar, insultar a los vecinos, contrabandista, ese tipo de cosas. Y la propia comunidad corrige, por un lado, a través de la exclusión de no puedes, si no tienes la condición de vecino, no puedes acceder a los beneficios. Y luego hay otras medidas como la justicia oficial y la oficiosa, porque aquí en Cantabria, cuando se ha estudiado la justicia, se ve que los pleitos apenas tienen sentencias. Porque muchas veces los jueces no llegaban a poner sentencia y tú lees, no, esto que se arreglan según las costumbres del pueblo. Y se llama infrajudicialidad o extrajudicialidad, y muchas veces la mayoría de sentencias no existen, o sea, se arreglan entre los propios vecinos según las costumbres del pueblo. Y luego tienen las propias normas comunitarias y las ordenanzas municipales. Y una cosa también que había para controlar las malas conductas era la murmuración, que hoy en día en parte también puede existir. La murmuración, todos estos cotilleos que existen por el pueblo, entonces la persona que está teniendo una mala actuación se da por aludido y deja de actuar mal. Y se ha hecho eso para advertir sobre conductas escandalosas y corregirlas. Y lo que significaba ser vecino en los pueblos de la montaña, en la edad moderna. Pues participar en el concejo, acceder a cargos concejiles, el derecho a disfrutar de los aprovechamientos colectivos y las obligaciones, pues contribuir también en la forma de trabajo colectivo por el bien comunal. Y respecto a las mujeres, ¿qué pasaba? Que nominalmente son vecinas, pero no se las considera vecinas igual que los hombres. Tienen ciertos derechos y obligaciones, pero, por ejemplo, como veréis en el catastro de Ensenada, las vecinas las consideran medio vecino, no tienen consideración de un vecino completo. Y están excluidas de la participación activa de las actividades de las atribuciones jurídico-administrativas, no pueden participar en los concejos. De hecho, hay algunas ordenanzas de algunos pueblos que directamente las multan si asisten a los concejos. Y bueno, esto era un poco para explicaros que la estructura en la edad moderna en los concejos era, bueno, en los pueblos, perdón, en los concejos, los regidores y las ordenanzas. Bueno, como hoy es el Día de la Mujer, voy a centrarme más en el tema de la mujer, que siempre ya lo había explicado, que las mujeres no pueden acudir, pero al acudir solo los cabezas de familia, que era el pariente mayor de la casa. También quedan excluidas las mujeres, pero también los solteros y gente que está de paso, que no tiene condición de vecino, tampoco puede acudir a estos concejos. Y bueno, esto es que la estructura rural de la Cantabria moderna es bastante complicada, la jurisdicción, porque ya sabéis que están los barrios, luego están los concejos, luego los valles, las juntas, y es un poco complicado, pero bueno. Y las hermandades también, simplemente lo quería comentar. Y ahora sí que os quería hablar de cuál era la situación jurídica de la mujer. Por un lado, os quería explicaros que somos las grandes olvidadas en la historia. Hasta mediados del siglo XX, como mucho la historia, pues hablaba de las reinas, como Isabel, la católica, Teresa de Jesús y este tipo de mujeres pues santas o reinas. Sin embargo, como hoy es el día 8 de marzo, a mediados ya del siglo XX, vinculado un poco a los movimientos feministas, aparece ya la historia de la mujer y también se ve favorecida por los estudios de la marginalidad y la historia de la familia. Porque el cambio que se da en historia de la familia, primero, esto es muy rápido, tampoco me voy a centrar mucho. Primero, de la familia lo que interesaba era la estructura familiar. ¿Cuántos miembros formaban la familia? Que en la edad moderna siempre pensamos que eran familias de muchos miembros, pues tendrían 10 hijos, 12 hijos. No, esos son las familias del siglo XIX, cuando ya empiezan pues, con los avances científicos y todo esto y la higiene, pero en la edad moderna realmente las familias son más pequeñitas. Las familias de linajes de nobles sí suelen ser más extensas, porque también conviven los padres, los hijos, los tíos, los abuelos, pero en los entornos rurales suelen ser más bien familias nucleares y, como veremos aquí en el Alfod y en otros sitios, también pueden convivir con algunos parientes. Pero, por ejemplo, como nacen muchos niños, pues que se mueren muchos. Yo cuando estaba mirando libros parroquiales,
yo a veces lo pasaba mal, incluso ahora ya soy madre, pero cuando antes lo leía, porque leías a mujeres que a lo mejor en 10 años tenían 8 hijos y se les morían 6. Y aunque no tienes, a ver, tú lo estás leyendo y dices, jolín, pero llega un momento en el que dices, jolín, vaya, yo creo que siempre he creído que tenía una mentalidad de afrontar la maternidad totalmente distinta a nosotros, porque tenían que afrontar que probablemente o morías en el parto o que tu hijo muy pocos iban a llegar a edad adulta. Y entonces, bueno, del estudio de las estructuras se pasó también a mediados de los años 60, 70, empieza a estudiarse el modo de vivir la familia, que ya es analizar no solo los miembros de la familia, sino también las relaciones que hay en la propia familia, la crianza de los hijos, las mentalidades en torno a la muerte, el crecer o las estrategias familiares, que es de lo que yo hice mi tesis doctoral. Este es un poema que siempre me gusta, cuando hablo de la situación de la mujer en la Edad Moderna, me gusta ponerlo porque resume la lógica que existía en esa época sobre las mujeres. El cuadro es la versión que han hecho estos youtubers de Destripando la Historia, no sé si los conocéis, y es el cuadro de la versión de Botticelli. Es que a mis hijas les encanta y a mí también, y me hacía gracia poner algunas cosas así, salir un poco de lo científico. El poema, que creo que es de un teólogo del siglo XVI, utiliza la palabra mulier, que es mujer en latín, y la define como mal de males, vanidad de las vanidades, lujuria de las lujurias, ira de las iras, Erinia, furia de las furias. Erinia es la diosa de la discordia y ruina de los reinos. Vamos, queremos lo peor de lo peor. En la Edad Moderna, las mujeres se las ve desde una lógica misógina y que se hereda de la antigüedad, y es considerada siempre inferior al hombre y sometida a él. Veremos que hay algunas excepciones, pero prácticamente vive sujeta al hombre. La Iglesia y otros estamentos siempre dicen que éramos nosotras las incitadoras al hombre a pecar, que nosotras siempre éramos las culpables, y la ciencia médica siempre trata de explicar el carácter frágil e inestable de las mujeres. Lo que pasa es que sí es verdad que dicen que las mujeres éramos frágiles y débiles, pero en algunos procesos judiciales yo sí me he encontrado mujeres que utilizan esa lógica a su favor. Yo leí en un proceso judicial que creo que era en Santillana del Mar, era por un tema de una viuda que se había quedado embarazada, entonces le habían hecho un proceso por escándalo público. Entonces ella, cuando llega a hablar delante del juez, ella dice, mire señor juez, es que vino mi vecino y me habló de amor y claro, soy mujer, soy débil y caí. Entonces ellas a veces utilizaban también esa lógica para librarse y la utilizaban a su favor. Bueno, ya que me estáis diciendo que soy débil, vale, pues yo lo voy a utilizar para mi beneficio. Y bueno, luego los teólogos, los médicos y los legistas, todos afirmaron la inferioridad de la mujer. Y como os he dicho, la mujer aparece siempre sujeta al varón, ya sea el padre cuando nace o el marido cuando se casa, o si está soltera siempre a un pariente varón más cercano. Siempre queda vinculada a los varones, por ejemplo, los hidalgos, bueno, la nobleza. Si tú eres noble, una mujer noble que se casa con alguien de pechero del Estado General, en teoría pierde la nobleza, mientras que al revés no, la mujer ganaría la nobleza. Y lo que siempre habéis escuchado del rey hace reina, pero la reina no hace rey, que por ejemplo en el siglo XX ha pasado con Isabel de Inglaterra, que su marido se murió el año pasado y nunca le dejaron ser rey, que bueno, vale, en el siglo XVII pues lo entiendo, pero ya en el siglo XX era un poco para ir cambiando la mentalidad, pero bueno. En la Edad Moderna tienen bastante limitada la capacidad de obrar, no pueden realizar compraventas, firmas de contratos, si no tienes la firma de tu marido, que en realidad esto pasaba hasta en la época franquista, hasta los últimos años de la dictadura franquista, las mujeres necesitaban la firma del marido hasta para poder tener un contrato de trabajo. Y en esta época lo mismo. El esposo administraba los bienes propios, los gananciales, pero incluso también podía, los bienes propios de la mujer podía entregarlos voluntariamente, al marido no. Si no los entregaba, pues se quedaban inmovilizados, no los podías tocar. Pero si se los entregabas al marido, pues los podía gestionar. Entonces, pues sí, vale, son de ella, pero si no me los puede mover, son más que mi marido, pues tampoco me sirven de mucho. Y luego las únicas que podían vender o firmar son las viudas o a veces las solteras. Sin embargo, el Estado civil, por un lado, que te otorga más libertad, sí es verdad que era la viudez, porque podías... pasa. Hola.
sin embargo no están reconocidas, por un lado las reconocen como cabezas de familia, pero por otro lado no. Pero aún así tienen a veces problemas para poder gestionar el patrimonio que heredan, o claro, si te quedas sin marido, gestionar una casa sin el apoyo económico de un marido a veces es complicado. Y por ejemplo, en los gremios, hay gremios que depende de los estatutos que tengan, la viuda, cuando se moría el marido, la dejaban seguir manteniendo el taller del marido, pero en otros directamente te ibas a la calle y no tenías ningún derecho sobre el taller que había pertenecido a tu marido. Y por otro lado, en la esfera política las mujeres tampoco tienen participación. A ver, en las élites, si hubo reinas, hubo gobernadoras, por ejemplo Carlos V o su hijo, si a veces se utilizan a sus hermanas o a sus hijas para firmar tratados, pero por norma general ellas no pueden tener, por ejemplo en el mundo rural no pueden acceder a cargos concejiles. Sin embargo, yo sí algo que sí defendí mucho en mi tesis doctoral es que ellas sí transmiten poder. No lo pueden ejercer, pero sí lo transmiten. Y yo encontré 3 casos muy singulares. Por ejemplo, Juan Gómez de la Guerra, el que está enterrado aquí en la iglesia de Novales, él, en esta época, para hacer carrera eclesiástica, tenías que empezar por una capellanía familiar. Y él empieza porque su abuela en su testamento había dejado un dinero para que su nieto pudiese estudiar una carrera, o sea, pudiese estudiar para poder acceder a la carrera eclesiástica y poder fundar la capellanía donde él hace la carrera eclesiástica. Luego, otro caso que encontré eran los Guerra de la Vega de Ibio. Ellos estaban en Ibio hasta el siglo XVII y de repente dan el salto a Santander y empiezan a ejercer oficios concejiles que eran patrimonio de algunas familias, porque en esta época hay oficios que son heredados. Solo pueden ciertas familias o ciertas élites pueden acceder a esos oficios. Y ellos lo consiguen porque el pariente mayor de esa familia se casó con una mujer de Santander que era la que dio acceso a que sus hijos ya pudiesen acceder a esos cargos importantes dentro de la villa. Y un último caso que encontré fue ya también de los Guerra de la Vega de Ibio, cuando ya están en Santander, era el hermano del pariente mayor, bueno, es como el líder, el cabeza de la familia, para que me entendáis. Él se había casado, había tenido hijos, pero en viuda. Y de repente, cuando ya pues tendría como 40 o 30 años, una cosa así, dice, pues ahora voy a hacer carrera eclesiástica. Y gracias a que su madre era la patrona de una capellanía, puede empezar a hacer esta carrera eclesiástica y en pocos años llega a ser presbítero en la que era todavía colegiata de Santander, que en unos años ya se va a transformar en la catedral. Por eso, sí es verdad, yo siempre defiendo que no pueden ejercer poder, pero sí son importantes como transmisoras de poder y se las tiene en cuenta en estas estrategias de las familias para poder promocionar, se las tiene muy en cuenta. Luego, por otro lado, explicaros que las familias en la montaña son patriarcales. En la época de la Edad Moderna se llama el pater familias, lo poseía el padre y es el poder que él tenía de gobernar sobre el resto de la casa y los demás le debían obedecer. Pero hay que tener en cuenta que están sometidos a las leyes civiles de la época. No podía matar a sus hijos, no puede matar a su mujer y este tipo de cosas. Les tiene que proteger y dar sustento y una educación a sus hijos, pero están sometidos a las leyes civiles. Yo, salvo en casos de adulterio y para edad media, sí podía haber alguna justificación que el marido pudiese matar a la esposa, pero por norma general no. O sea, ese tipo de cosas están castigadas también por la ley. Y por otro lado, la madre representa la obediencia, está sometida y es, por norma general, es la que se tiene que encargar del cuidado de los hijos y del ámbito doméstico. Que ahora veremos que en las zonas rurales se ampliaba un poco más las actividades que hace dentro del entorno familiar. Y bueno, esto es a veces también me gusta leerlo porque es la carta de una de las primeras cartas de los Corintios de San Pablo, que aporta la opinión que se tiene en esta época sobre la mujer casada, que es: el varón ame a la mujer como a sí mismo y la mujer ame y tema a su varón, sea honesta, discreta, cuidadosa de su casa, benigna y subordinada a su marido. No se ha de permitir que la mujer mande más que su marido, ni quiera dominarlo en todo, sino que obedecer y callar. Entonces, bueno, estamos en una época machista y es lo que había. Y sí que os quería comentar que, no sé si os sabéis que la Iglesia Católica en esta época sí contempla el divorcio. Por el mundo protestante sí lo tenía, estaba mal visto entre las élites, pero sí existe el divorcio. Y en el mundo católico, Victoria López Cordón es una historiadora más de edad media, pero
sí os quería comentar porque es algo que yo creo que es poco conocido. Sí existe un divorcio, pero no es la anulación matrimonial. La anulación matrimonial hace que el matrimonio no ha existido nunca y entonces tú te puedes volver a casar y tu expareja también. El divorcio es como te conviertes en una especie de viuda. Tiene que ser algo muy excesivo, por ejemplo, que tu marido te maltrate y pruebes que tu marido te está maltratando, entonces te dejan separarte de tu marido, te vas a vivir a otra casa, pero tienes que vivir como una viuda. No te vas a volver a poder casar, pero bueno, es una manera de... Aquí en el fondo no he encontrado ninguno, tienen que ser casos muy extremos para que te lo concedan, pero sí quería contar que este tipo de divorcio sí existía en esta época. Y luego, como os he dicho, las mujeres rurales, o sea, si las mujeres son las grandes verdades de la historia, hasta hace bien poco, porque ahora ya sí que se empieza a hacer, hay un montón de investigaciones sobre las mujeres, pero las mujeres rurales todavía son como las más olvidadas porque es muy complicado encontrar fuentes documentales sobre ellas para los historiadores. Las fuentes que tenemos son los libros parroquiales, que sabéis cuáles son, los de bautismo. Lo que pasa es que eso te suele dar más datos demográficos, te dice cuántos hijos tienen, a qué edad se casan y este tipo de datos, que están muy bien, pero solo dan datos demográficos. Los protocolos notariales son muy interesantes, pero el problema es que los protocolos notariales serían los testamentos, las capitulaciones matrimoniales, las compraventas. Lo que pasa es que las mujeres rurales no suelen hacer testamento. Las mujeres de las élites sí, pero las rurales pues no. El marido a veces sí, pero ellas es muy raro encontrar, los hay, y algunos he encontrado, pero por eso es complicado encontrar fuentes de ellas. Y luego, bueno, pues hay otro tipo de fuentes pero no encuentras tantos de las mujeres rurales, las fuentes jurídicas, los cuerpos legislativos, las fuentes narrativas. A veces en los libros de viajes de los viajeros de la época sí se habla de las mujeres rurales, pero claro, es la visión que da un viajero sobre su viaje y sobre lo que se está encontrando, y luego los padrones y los catastros. Y ahora os voy a contar un poco el catastro de Ensenada, que probablemente si os suene más o menos un poco lo que es. Este catastro se realiza en la época de Fernando VI, entre 1746 al 59. Fue una elaboración sobre los datos relativos al territorio de la Corona de Castilla, que la organizó el ministro de Hacienda, que esto sí que lo leo, por ejemplo, es en memoria, don Zenón de Somme de Villa y Bengoechea, que es el marqués de la Ensenada. Y lo que pretendía era realizar una reforma del sistema fiscal, porque en la Edad Moderna el sistema fiscal es que es un horror, o sea, es que tienes un montonazo de impuestos, no lo saben muy bien, y luego, por otro lado, también la nobleza y la iglesia no tributaban, no pagaban impuestos, salvo el llamado donativo forzoso, que eso era, por ejemplo, cuando venía Felipe II, oye, que me quiero hacer la guerra contra los turcos, ¿vale? Entonces ahí la nobleza sí puede contribuir, o la iglesia, pero la nobleza y la iglesia en esta etapa histórica no tributan. Entonces, cuando llega el reformismo ilustrado y todas estas cosas, pues sí les quieren hacer contribuir. Y entonces pretendía crear la única contribución, que era quitar todas estas rentas provinciales y poner solo un único tributo que gravase a todos sobre los bienes que tuviese cada persona. Bueno, las averiguaciones se hicieron desde 1750 al 56, incluso algunos hasta el 59. Fue un gran trabajo, un gran trabajo de averiguación, de catalogación. De hecho, bueno, ahí os he puesto el dato, son 78.527 volúmenes de toda la corona de Castilla, que algunos se han perdido, pero aquí en Cantabria se conservan casi todos los para la zona de Cantabria. Lo que pasa es que la única contribución estaba muy bien el objetivo que tenía, pero el marqués de la Ensenada cae en desgracia, deja de ser hombre de confianza del rey y nunca llegó a implantarse la única contribución. Sin embargo, como fuente histórica es una brutalidad de fuente. Yo os explico la historia del catastro con las tres edades eso es de archivística. Las tres edades del documento. La edad administrativa es cuando el típico, o sea, haces la declaración de la renta y el documento durante mientras estás pidiendo una solicitud, eso sería la primera etapa del documento. Luego, cuando queda en custodia y se tiene que quedar unos años hasta que para poder consultarse, sería la etapa intermedia, y la histórica es cuando adquiere el valor cultural de la investigación. ¿Y qué pasó con el catastro de Ensenada? Que la primera etapa, pues enseguida, bueno, fueron 10 años de trabajo, pero la primera etapa enseguida se pierde porque pasó directamente, como no entró en vigor, pasó directamente a la edad administrativa y luego ya a la histórica. Pero sin embargo, en la época
ya se utilizaba como, bueno, yo lo he encontrado definido como monumento estadístico de obligada referencia. Ya en la propia época, como sabían que tenían ese trabajo, oye, pues consulta esto en el catastro, esas cosas que hicieron hace años, y la gente lo consultaba. Y luego ya pues el valor histórico que tiene es muy grande. Y por ejemplo, yo sí me he encontrado el testamento de Pedro de la Guerra en Nogales, que es también de la familia esta de los Guerra de aquí de Nogales. Su testamento es la declaración de bienes que hace en el catastro de Ensenada, que es más, no es su declaración de bienes, es la de su padre, porque como su padre tenía una discapacidad, él era el que le representaba legalmente, pero su testamento, dije, pero si esto es lo mismo que del catastro, o sea que la gente lo usaba, lo consultaba, y a pesar de que nunca se llegó a implantar, pero tuvo otro tipo de funciones. Bueno, si os quiero explicar que el sujeto catastral es toda persona física o jurídica del Estado general, noble o eclesiástico, titular, propietario, beneficiario de cualquier bien inmueble o semoviente, disfrutase de cualquier renta, salario, ingreso de manera estable, periódica, y todo cabeza de hombre o mujer, que ahí es donde para mí tiene el valor que tiene, porque da mucha información sobre las mujeres, aunque no disfrutase de bienes, y algunos menores de edad emancipado. El catastro se divide en varios libros. Las respuestas generales, que son 40 preguntas, que son sobre el número de la población, el número de vecinos, los oficios que hay, la agricultura, los cultivos, etc. Esta parte de las respuestas generales sí están publicadas en Pares, que es el portal de archivos españoles. Pero ya si te quieres ir a los memoriales de vecinos, que es donde te da más información de las personas, esos están en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria. Y en los memoriales ahí sí te vienen ya datos personales, la edad, el estado de las personas, si estaban casados, las viudas, todo. Y la declaración de los bienes de la localidad de la que son vecinos. Y muchas veces corregían la declaración de bienes, luego te venía otro funcionario y te lo corregía, porque pensar que esto era, yo muchas veces hablo de me falta contexto, necesito contextualizar esto, porque es una fuente que te está dando mucha información, pero claro, la gente te está enviando esa información para tributar, entonces pues probablemente haya gente que decía, no, mi tierra es de tercera calidad y era de primera, o no, yo esta tierra no la cultivo, y sí la cultivaban, entonces luego venían y lo revisaban. Pero claro, la gente siempre intenta tratar de pagar los impuestos, eso ha sido así siempre. Luego está el libro de la raíz, que son los bienes, y ahí te dicen más el valor económico que tienen los bienes, pero apenas dan información de las personas, solo el nombre y algún dato más. Y luego los libros de cabeza de casa, mayor de personal y familia, serían como un padrón, simplemente es un resumen de los datos personales. Y bueno, hay más material del catastro, pero es que yo no lo he consultado, que son como las aclaraciones y complementos. Algunas poblaciones han conservado los mapas, aquí en Cantabria yo no les he encontrado. Y bueno, esta es la página de Pares, pero aquí solo puedes consultar si tu pueblo está en el catastro y bueno, solo la parte de Castilla. El País Vasco quedó fuera y la parte los reinos la parte de la Corona de Aragón también y Canarias, que era Castilla, pero también quedó fuera del padrón. Y luego ya pasaríamos al análisis de datos, que más de los datos de aquí de las mujeres de la FOD. Pues lo primero, os voy diciendo algunos por temáticas, el número de vecinos que había, más o menos. Ahí lo único, a lo mejor lo muevo un poco, no sé. Bueno, ahora vais a ver un montón de datos, pero no os preocupéis que yo más que nada lo tengo de apoyos para ir contando un poco las cosas. Como os he dicho antes, en el catastro de Ensenada a las mujeres las contaban como medio vecino. Entonces, aquí he puesto la grafía según viene en el catastro, porque hasta el siglo XIX-XX no existían las reglas gramaticales que tenemos hoy en día, no existen, entonces tú te puedes encontrar 50 globales también con B. No había, las reglas gramaticales no existían, de hecho. Y entonces te encuentras que el número de hogares es 29, pero es el hogar, no es el número de vecinos. Es casas abiertas y es el cabeza de estado, el jefe de familia, para que me entendáis. Y viudas hay 4, pero luego en el catastro te dicen, en este pueblo hay 29 vecinos más 4 vecinas, son medias vecinas 2, entonces solo hay 31. Pero yo luego, cuando he analizado el catastro, no solo he analizado, porque las únicas que declaraban eran las viudas, las mujeres que tenían el marido ausente por emigración y ahí las solteras. Pero yo lo que hice fue
coger, vale, sí, las que declaran, pero yo en mi base de datos iba creando un ítem distinto para las esposas de la hija de. Yo la iba analizando. Puse un poco, me aparecen menores de edad, porque hay criadas de 12 años y cosas así, pero puse un poco el límite en 25 años, las que viven con los padres, para que me entendáis, porque con 25 años era ya cuando no tenías que pedir permiso para poder casarte. Dije, bueno, tengo que poner algún límite aquí. Y entonces pues me salen 23 para civiliza. De 36 viudas para cónyuges pasan a 126. De 14 en la USTA ya hay 61 mujeres. Ya empieza a crecer un poco el número. Bueno, no vale, es como es el que más tiene. Luego este número de aquí sería el número total de Alfoz de Llobregat, pero como os he dicho, de los municipios actuales, no de lo que era el Valle del Alfoz en el 18. Número de viudas que habría, pero es que encima solo son viudas, que todos también están las solteras, en 146. El número de hogares, 142. Y me sale el número aproximado de mujeres, 665. Que miré el Estatuto Nacional de Estadística y en 2021 tenéis 1.174 mujeres. Pero claro, aquí es verdad que me falta alguna cifra, es aproximado. Pero sin embargo, si yo hice aquí en una multiplicación de, bueno, voy a hacer la media del hogar, son 5 personas. Porque algunos que viven solos, otros que viven varios familiares, y me salían 2.710. Es un número aproximado, no es el número exacto que hubiese en el Alfoz en esa época. Y en 2021 sois 2.437, según el INE. Pero más o menos la población la habéis mantenido. Porque a principios de 1900, que ese registro también existe, son 2.544. Luego, las edades que hay las edades son de las mujeres que declaran la edad, porque no todas dicen la edad que tienen. Entonces, los datos exactos no pueden ser. Pero bueno, más o menos yo he intentado acercarme lo máximo posible a la época. La mayoría de mujeres que salen se desvirtúan un poco porque la mayoría de las que declaran son viudas. Entonces, claro, pues tienen edades de las más que hay son de 60 a 69, el 31% de las que yo he analizado, porque las que declaran son viudas, las esposas, el esposo no siempre dice la edad de la mujer, dice su edad, pero no tiene por qué decir la de la mujer. Hay veces que sí, alguno la dice, pero por norma general no lo dice. Y si os quería contar que hay una persona que llega a los 100 años, que también tendemos a pensar que en esta época la gente no llegaba a edades a ser muy anciano, pero sí que veis que muy poquitos, pero sí que hay algunos de 80 a 89 y una de 100, que encima es del Estado General, que esta mujer fue labradora toda su vida y encima, bueno, ya por la edad estaba impedida la pobre mujer. Pero no sé si es de 1700, o sea, nació, si es cierto lo que ella dice, que tiene 100 años, nació en 1653, o sea, vivió un montón de guerras, de reyes, y ahí llegó la señora, o sea, que alguna llegaba, que siempre tendemos a pensar que no, pero sí, alguna y alguno llegaba. No pasa nada. Disculpe. No pasa nada. Bueno, luego pasaría al estado civil, que serían las solteras, viudas y todas cuantas. Habría en el Alfoz, pensé que estaba mejor centrado el proyecto. El catastro lo que nos da es como una fotografía del año 1753, de cómo estaban las personas en la edad, el estado social, el estado civil en esta época. Esto es, si me acuerdo de memoria, esto es estas serían las viudas, las casadas y las solteras. Solteras sería el 6%. Sí, pensé que la había entrado mejor, gracias. El número de mujeres que hay en cada pueblo y luego serían las solteras, que representarían el 6% dentro del Alfoz. 59% casadas, 20% viudas y 14% está desconocido porque a veces salen criadas o así que no sé, no hay manera de saber si estaba casada o no, porque hay criadas que sí que lo están, pero no te lo dicen. Y luego sería la convivencia con quién vivían, que os ya os he explicado que la mayoría son hogares nucleares, que es los padres y los hijos. Como veis, serían el 23% son mujeres que viven solas, que pueden ser viudas o solteras,
Sí es verdad que con el 2% de estado desconocido probablemente sean criadas que vivirán o con los patrones o luego pueden vivir ellas solas. Luego, solas con hijos, 11%, que son viudas, porque aquí en el Alfoz no encontré solteras con hijos. Solas con parientes, el 8,4%, y ya si son solas con hijos, los parientes, el 3%. Y luego con los esposos, es la mujer sola con solo el matrimonio, 10%, pero ya luego, si también viven con los hijos, son el 37% de la población. Luego se nota que la familia nuclear, que sería o solo el matrimonio o con hijos, pues son la mayoría, pues el 37% más ese 10%. Y ya esas otras familias más troncales, en las que también vive otro pariente, pues es la madre de uno de los miembros del matrimonio o el tío, ya veis que es el 8,4%, ya son menos, pero también las había. Aquí os hice un poco por pueblos. En Sigüenza había, en el año que se hizo el catastro, 2 solteras, 38 casadas, 38 viviendo con el esposo y 33 que tenían hijos, y 2 que vivían con otros parientes. Viudas 5. Aquí, por ejemplo, se ha puesto en Cobreces, hay maridos ausentes. Los maridos ausentes son los emigrantes, que en esta zona puede haber alguno, a ver, aquí es ausente en Indias 1 y 3 en Sevilla. Normalmente los que se marchaban a América era por muchos años y a veces no volvían. Los que iban al sur, a Andalucía, eso era más estacional. Podía ser unos meses o unos años, pero siempre regresaban. Entonces aquí hay 66 casadas y 62 viven con el esposo, y otras es un hogar en el que, pero ella está al frente del hogar, entonces es lo que os he dicho antes. Si mientras dejase el poder notarial de que podía hacer compraventa, es ella la que está al frente del hogar porque su marido está fuera. Luego en La Augusta pues, hay 3 solteras, 36 casadas, y aquí hay más migración. Lo que pasa es que hay uno en Campo, que probablemente sea un artesano, uno en Andalucía, 3 que no estoy diciendo dónde está, y uno en América, que es los que digo yo que esto probablemente no volvió. Luego aquí hay más viudas, hay 13 y 8 que no sé el estado civil. En Navales es la población más grande, entonces tiene 111 casadas, 35 viudas, y si hay algún migrante, lo que pasa es que es la trasmiera, que sería estacional de meses, probablemente serían o canteros o en artesanos que van 4 meses y luego vuelven. En Oreña no hay población migrante, bueno, están solteras 13, casadas 68 y viudas 13. Y aquí, por ejemplo, las casadas sí que viven con parientes. Normalmente las solteras que viven con parientes suelen ser hermanas que viven con hermanas o con hermanos y cosas así. Hay muchos hogares que son solo mujeres. Yo me encontré algunos que son hermanas que ninguna se ha casado, a lo mejor tienen 40 y 50 y conviven juntas, y es un hogar que solo hay mujeres. Y luego Rudagüera tiene 7 solteras, 56 casadas, una ausente, sabéis que se les llama jándaros a los que emigraban a Andalucía. 21 viudas y 2 desconocidos, y Toñanes, que esta es bueno, es que os he puesto la posada de San Tirso, es que estuve estas navidades, que estuve viendo el Belén y todo esto, que es muy bonito, y me encantó. Y además me encantó genial la chica, así que digo, vuelvo a poner la foto de la posada. Y luego aquí, pues en ese año pues, no había solteras. El Toñanes se nota que es más chiquitillo. Solo hay 17 casadas, 6 viudas y 12 desconocidos, que probablemente la mayoría sean criadas. Y luego aquí os he puesto abandonos, que bueno, como veis no hay ninguno del Alfoz. Aquí os portaron bien los hombres en este año por lo menos. Los abandonos es, bueno, como se decía antes, se fue a por tabaco y no volvió, pues más o menos. Sí que os puse la declaración que decía la mujer sobre su esposo. Esta es de Ruente, y dice: ausente desde hace 8 años sin saber a dónde para. Hace muchos años sin saber de él. Ausente y no saber dónde para. Hace 12 años no se sabe si vive. Ausente hace años en Andalucía y que no sé dónde para. Puede ser o bien que el esposo se marchó, rehizo su vida y le dio igual lo que dejaba atrás, pero también puede ser, pues puede morir en las travesías y a lo mejor no hay que pensar mal de todo el mundo, a lo mejor
y no tienes manera de saber que tu esposo ha muerto. Sí es verdad que la legislación, cuando pasaban, no sé si eran 7 o 8 años, te permitía convertirte en viuda. Cuando si tú demostrabas que durante 7 años tu marido no había vuelto y estaba desaparecido durante 7 años, te dejaba por lo menos tener el estatus de viuda y pasabas a administrarte tus bienes, porque si no, como os he comentado, si no había dejado el poder notarial el marido, no había manera. Y muchas veces, gracias a la solidaridad familiar o a la solidaridad de los vecinos, salías adelante, porque si no, caías en la pobreza. En estas etapas históricas es que caes en la pobreza muy fácil ante este tipo de problemas. Y luego, pues, el lado contrario estaba la solidaridad familiar. Os he puesto el número de hogares con... Bueno, os voy a denominar troncales, porque es gente que vive con tus parientes. Por un lado, puedes vivir con los padres, como os he dicho, el padre del esposo, el padre de la mujer, o el matrimonio que vive con hijos o hijas, pero me refiero que vive con una hija adulta que se ha quedado viuda y ese tipo de cosas. O vives con los suegros, los cuñados, los tíos, las tías, los nietos. Muchas veces los nietos y los sobrinos ejercen de criados de los abuelos. Yo me he encontrado en varias casas que reciben sueldos, incluso a lo mejor sus padres viven, pero ellos viven con los abuelos y cuidan de ellos y se les paga por cuidar de sus abuelos. Por ejemplo, en la familia de la guerra que os comenté, en principios del siglo XIX hay una nieta del que era en ese momento el mayorazgo y estuvo cuidando de sus abuelos y sin embargo en vida no la pagaron en dinero, pero en el testamento el abuelo dijo, bueno, como no le ha dado en vida sueldo, como se suele hacer, la dio un dinero, la dejó unas tierras, incluso regaló muebles, creo que algo así ponía como la cama donde ella había dormido, pues se lo regaló. Y es como aparece en varias familias aquí en el Alfoz. Luego también están los expósitos. Ahí he encontrado varias familias que son niños huérfanos que acogen a un niño. Incluso algunos tienen hijos biológicos y algún niño expósito que tienen acogido. Y luego con suegras hay veces que vivía un matrimonio con la madre de la esposa y la madre de... Son los menos, pero algunos sí estaban así. Los curadores son los tutores legales, que suele ser un pariente, pero no tienen por qué. Luego aquí os puse, son bueno, esta tabla la llamé las cuidadoras. Hay muchos nombres y eso, pero lo importante es el motivo. Porque a veces estos parientes viven con un hijo, o con un tío, o con una hermana, y muchas veces son por discapacidades. Vieja y ciega. También os voy a explicar que cuando lees las fuentes, la corrupción política en esta época no existe. A ver, me voy a explicar. Para nosotros a lo mejor es un insulto, pero en esa época probablemente no lo sería. Yo me he encontrado madres que dicen, es que mi hija es simple. Claro, hoy en día ninguna madre diría así de sus hijos, decimos discapacitado o así, pero no lo diríamos así. Pero en esa época es la manera de hablar y probablemente ellos, aparte, como os he dicho, como aquí están declarando para un impuesto, si tú tienes familiares discapacitados que están a tu cargo, más vas a decir, es que está ciego, es que no puede trabajar, es que porque... es una carga, entonces vas a desgravar más para entendernos. Entonces los motivos, pues eso, posibilitado para trabajar, hermana soltera, es una viuda que tiene una hermana y no tiene bienes y viven juntas y la cuida. Luego los expósitos, imposibilitados para trabajar, veis este también que es, está privada del juicio natural y enfermo. Pues hoy diríamos, bueno, pues, yo quiero pensar que es una persona que estaba loca o algo así, pero claro, por culpa de decirlo así de juicio natural es un poco... Pero bueno, se hablaba así. Bueno, impedidos, luego qué más, es que hay unos cuantos, Mudo por naturaleza, que es el padre de don Pedro de la Guerra, que os he comentado antes, que es un caso bastante especial por eso, porque el mayorazgo era una institución que se utilizaba para proteger los bienes, porque el sistema de herencia castellano te obligaba a dividir más o menos por igual a todos los hijos y era una medida para proteger el patrimonio, pero tú podías fundar mayorazgo, pero las leyes de mayorazgo te decían que los mudos, los locos, los ciegos no podían heredarlo, y sin embargo este señor lo heredó y lo transmitió. Sí, es verdad que siempre había una persona a su lado que hacía de representante legal, incluso a veces una de sus hermanas hacía de representante legal y transmitió el mayorazgo, y es más, se casó con una chica que tenía un mayorazgo que lo sumó a la familia.
Luego, bueno, pues como veis, tullida, cojo de una pierna, él no tiene bienes, claro, muchas veces eran viudas que se quedaban sin nada y iban a vivir con un hijo o con una hija. Y bueno, estos son los casos así. Creo que aquí he puesto, bueno, aquí he supuesto la discapacidad de las mujeres, cojera, ciega, discapacidad intelectual, edad es que me la vamos a poner, porque en el catastro decían vieja, y me parece un poco feo decirlo así, pero bueno, cuando ya llegan a una edad, no puede trabajar por edad. O enfermedad habitual, lo que pasa es que no he encontrado cuál era la enfermedad. Ellos hablaban de enfermedad habitual y le dicen, está en cama por enfermedad habitual, no sé qué puede ser. Y otras veces te dicen enfermedad muy grave o impedida, y aquí he supuesto los de los hombres que son pues similares. Pero bueno, cojera, ceguera, edad, enfermedad grave, imposibilitado, manco, mudo y el privado del juicio natural. Ahora es que os quería comentar un poco, ahora vais a entender porque os voy a hablar del estamento eclesiástico. Bueno, como sabéis, está el clero regular y el clero secular. El regular simplemente son los monjes, monjas, etc. El secular, pues son la jerarquía eclesiástica, párrocos, capellanes, arzobispos, etc. Y estos son solo hombres y célibes, porque vas a hablar si hoy solo estamos hablando de las mujeres. Pero sí os quería explicar que se les llama seculares porque viven en el siglo. Y están insertos en las comunidades locales, en las comunidades rurales sobre todo, y tienen muy buena relación con los miembros de las sociedades rurales y con otros clérigos. Lo que pasa es que a principios de la Edad Moderna se dan cuenta que están poco preparados intelectualmente, sobre todo en el mundo rural. Y por eso uno de los objetivos del Concilio de Trento fue, entre otras cosas, arreglar este problema de que los curas pues, que ni siquiera sabían hacer bien las misas, no sabían latín apenas, y había que intentar solucionarlo. Entonces, uno de los lemas era algo así como fuera del mundo y por encima de sus fieles. Pero en la Edad Moderna no se logró. Esas cosas se logran ya en el siglo XIX. En la Edad Moderna los curas no viven solos. La mayoría del clero secular vive con sus familias. Yo me encontré aquí en el Alfoz, la mayoría, ahora os enseñaré, viven con una sobrina, con la sobrina y el esposo, los tíos, los primos, etc. Y esto pasaba porque la carrera eclesiástica era otro medio de promoción social y tú tratabas de ayudar a tu familia. Entonces, como para empezar, lo que os he dicho antes, para poder hacer carrera eclesiástica tenías que empezar por una de estas capellanías familiares. Entonces se estaban ayudando continuamente, el clérigo ayuda a su familia. Y lo que pongo aquí, que el futuro clérigo necesita a su familia y viceversa. Bueno, la capellanía es una especie también de mayorazgo. Lo que pasa aquí en el norte se fundan capellanías, pero también los clérigos, que en principio no pueden, aquí en el norte muchísimos clérigos fundan mayorazgo. Y bueno, básicamente era que los clérigos están muy preocupados por su familia y están insertos con sus familias y las ayudan en todo lo que pueden. Este es un canónigo de Cádiz, pero es un caso bastante especial, pero eso os lo quería traer para que vierais que en esta época viven con la familia. Este es un caso muy excepcional, porque vive con 14 personas en su cargo. Tiene una hermana que está casada y vive con él, 2 sobrinas, 2 criadas, 3 amas, 2 esclavos, 2 esclavas, que aquí en el norte apenas había esclavos, porque este es de Cádiz. Es un caso como muy especial, pero como os he dicho, aquí en el Alfoz también hay clérigos que viven con sus familias. Aquí os he puesto Antonia Díaz, este es el Augusta, bueno, este es el esposo, es mayordomo. El matrimonio vive con el tío del esposo, que es el cura de Nogales. Vive junto a su esposo y 6 hijos con su tío don Manuel de Quijano y Vargas, que es cura este también es cura de Nogales. Otra más es la sobrina de don Manuel de Caballero y Mora, que vive con su tío, que también es clérigo. Y luego os he puesto, bueno, este cuadro era un poco, los que viven con los clérigos, era un poco la relación con la iglesia. Y luego algunas de ellas tienen cargos en la iglesia, evidentemente no en la jerarquía eclesiástica, pero como veis ahí doña María Rosa de Tagle es mayordoma de la cofradía de Ánimas Benditas del Purgatorio, y se escribe así, mayordoma. Yo sé que ahora hay un poco de controversia con el lenguaje inclusivo, pero sí es verdad que en esa época existe así, se decía mayordoma. Yo encontré a una mercadera en Mazcuerras, que cuando lo leí digo,
suena fatal decir como mercadera, no. Y busquen el diccionario de autoridades, que es el diccionario que existe en el siglo XVIII, y sí, se decía así. Que a veces de broma digo, esta ha sido Irene Montero, ha cogido la puerta del Ministerio del Tiempo y me ha cambiado las fuentes, pero no, es que se dice así. El mayordoma y la otra, bueno, el patrona sí es... Sí, eso sí, se oye más. Pero a mí lo de mayordoma, el primer día que lo vi sí que me llamó bastante la atención. Y luego, bueno, la relación que tenían las mujeres con la iglesia, que pues algunas pueden llegar a ser mayordomas de cofradías, patronas, también pueden gestionar obras pías o viven con sus parientes eclesiásticos. Incluso hay una que trabaja para el tío. De esta no tengo el nombre, pero sobrina de don Francisco Gutiérrez del Rivero. Trabaja para su tío, que es presbítero cura en el concejo de Rudagüera. Y ahora voy a hablar un poco del Estado social, que hoy en día no tiene sentido, porque hoy todos somos ciudadanos y tenemos los mismos derechos. Pero en esta época pues no es lo mismo ser noble que Estado general, que, bueno, el tercer estado es el litigante, que ahora os explico qué es. Esto se resume muy fácil. Si veis un poco la dinámica que tiene, 5 nobles, nadie del Estado general. 38, nadie del Estado general. 18, 6 del Estado general. Naval, 42, nadie del Estado general. 65, bueno, y mujeres litigantes en el Alfoz no hay ninguna. Ahora os explico lo que es. El resumen que el 91,5%, o sea, el 91% son nobles, son hidalgos, y solo un 8% es el Estado general. Sí que os explicar que sean nobles no quiere decir que sean ricos. Esto es, en Cantabria, pues eso, el 92% eran hidalgos, pero la élite solo la conformaban los infanzones, o también se les llamaba los hidalgo notorio de casa y solar conocido, que era la élite de la nobleza en Cantabria. Porque la nobleza en la Edad Moderna es que no es nada homogénea. Están los grandes de España, están los titulados, está la nobleza media, incluso dentro de las hidalguías. Yo creo que lo tengo aquí. Estos son solo los que me salen en el catastro, nombres para las hidalguías que ellos refieren. Veis aquí también dicen hijadalga, o hija de algo, hijadalga notoria, o no hijo de algo de sangre de casa y solar conocido. Porque hay distintos tipos dentro de la hidalguía, aunque es lo más bajo dentro de la nobleza, pero hay distintas categorías. Aquí os he puesto las he llamado a las doñas, porque si tú en una fuente documental de esta época lees a una mujer, lo primero que te pone es doña Antonia Gómez, esta es infanzona o hidalgo notoria, esta es una manera de identificar a las élites. Incluso lo ves hasta en libros parroquiales. Tú coges el libro de bautismo y te dicen, hemos bautizado a, pues, doña María Rosa de tal, hija de hidalgo de casa y solar conocido. Y cuando es alguien del Estado general o hidalgo, pero no pertenece a la élite, simplemente sería María Rosa de Tagle, hija de no sé quién, y ya estaba. Y luego, pues bueno, el Estado general también había, y el Estado litigante el Estado litigante es cuando tienes que demostrar que tú eres hidalgo. Como os he explicado, ser hidalgo, aunque no seas élite, no pagas impuestos, entonces es muy importante demostrar que tienes hidalguía. Lo que pasa es que cuando se dudaba de tu hidalguía, aunque luego lo demostrases, eras hidalgo, pero ya no eras tan hidalgo, tu honor estaba un poco tocado. Y entonces encontré a un litigante, o sea, mujeres no las hay, son todas o del Estado general o nobles, pero se encontré a un litigante que es el esposo de Josefa del Río, que lo he puesto aquí. Sin embargo, en el catastro aparece como litigante, pero luego ya en el padrón, yo consulté el padrón de 1757, unos años más tarde, y aparece ya de Estado general. Eso quiere decir que no logró demostrar la hidalguía y no pasa a formar parte de los hidalgos. Si bien es verdad que en el último tercio del siglo XVIII el Estado hizo mucho por quitarse de encima todos estos hidalguías, mayorazgos, todas estas... Ya no era tan fácil fundar mayorazgos, intentaba quitarse por eso, para que pagasen impuestos y todo esto, no era tan fácil conseguirlo. Y luego arriba os he puesto una particularidad que hay en Oreña, que si veis, os he dicho antes que si era una mujer que es de Estado general, una mujer hidalga se casa con alguien de Estado general, pierde la hidalguía. Pero aquí es Francisca Cortiguera, hidalga, está casada con alguien del Estado general que es labrador y no tiene ningún problema.
Sí, es verdad que aquí en Oreña, y son 6, son bastantes casos. En Oreña yo sí me he encontrado más mujeres hidalgas que se casan en épocas posteriores y sí habían perdido la guía, pero claro, ya en el siglo XIX, que pues no era tan importante, y sí aparecen los padrones ya como estado general. Pero yo creo que en Oreña debía haber una élite de labradores bastante potente, es decir, eran labradores, pero a lo mejor vivían mejor que muchos hidalgos, porque tenían tierras, a lo mejor gestionaban tabernas y no vivían como un grande de España, pero no vivían mal. Y también en el catastro de Ensenada puedes ver los oficios que ejercían las mujeres, que bueno, básicamente son labradoras o criadas. He encontrado alguna, pues, labradora, alguna renta de administraciones que gestionaba ella los gestionaba los bienes de alguien, pero probablemente pues, sería labradora también, porque es trabajar la tierra de los demás. Alguna jornalera, que son las menos, que la labradora trabaja su propia tierra y la jornalera la pagan un salario por trabajar las tierras de los demás. Y bueno, luego en oficio sí que hay alguna que puse que es mendigar o pobre, porque así lo declaran ellas, no es un oficio evidentemente, pero cuando las preguntan los funcionarios, ellas dicen, no, mi oficio es mendigar y pedir y soy pobre, que se decía en la época. Aquí tengo puesta la que trabaja con el tío. Y bueno, básicamente en estas sociedades rurales, la mayoría, me sale 58% labradoras, que serán más por el tema de que no siempre declaran el oficio. Estas son de las que han declarado. Bueno, aquí también me permitió la licencia de meter a Demeter de Destripando la Historia y a Loki disfrazado de criada, también son de Destripando la Historia. Y luego el 35% de que son los oficios que había. En otras localidades de Cantabria se han encontrado mujeres que tejían o las que hacen redes y estas cosas, pero aquí en el Alfoz no, solo labradoras o criadas, eran los oficios que se ejercían. Luego, estos son los, para quien trabajaban las mujeres, estos son los patrones hombres, pero estos son gente que solo tiene vinculación laboral. Y estos son, lo que os he dicho antes, son los abuelos, son menos, pero abuelos, otros parientes o hermanos que contratan a, bueno, ya que viven con ellos y les cuidan, les dan un salario a esas mujeres, o niñas. Catalina Areña tiene 12 años y vive con su hermano, está casado y la tienen viviendo con ellos, pero trabaja como criada para ellos. Y yo a veces me he encontrado alguna, yo no sé si aquí en el Alfoz o en otros pueblos, que también te da un poco la atención porque hay algunos esposos que dicen, bueno, yo tengo tantos hijos, tengo 3 hijas y 2 hijos. Mis hijas las tengo contratadas como criadas para el hogar y los hijos para la labranza. Así que te puede llamar un poco la atención de, joder, un padre que diga así que mi hija es criada, pero bueno, es que la época es así. Y estas son mujeres que tienen criadas, que prácticamente son las doñas que os he explicado antes. Sí que hay alguna labradora que puede tener criadas, pero prácticamente son las doñas. Y bueno, aquí intenté hacer, porque te vienen los salarios de las mujeres, los salarios de algunas criadas. Y lo he intentado pasar a euros, pero es que es algo complicadísimo. Sí que encontré una fuente que me decía lo que vale un real, lo que vale un ducado, y he hecho el cambio, que son de 8 ducados al año, serían 174 al año actuales. Sería, la tabla era de 2015. Lo que pasa es que es muy complicado hacer el paso, o sea, la equivalencia, por el tema de la inflación y todas estas cosas es complicadísimo. O sea, es que 174 euros anuales, a mí vale que un criado no gane mucho, pero me parece poco. Pero bueno, sí que hice la equivalencia y sobre todo sí hice la equivalencia, entre las chicas y los compañeros que trabajan, o sea, criadas y criados en una casa. He hecho la comparativa con el mismo patrón. Y por norma general ellas ganan menos. Ella 8 ducados y este 200 reales. Pero bueno, ellas son 174 y él 396, pero es que casi gana el doble al paso. Sí que hay alguna que gana más, pero es porque es la nieta del patrón. Entonces el chico gana menos, pero claro, yo he querido entender, bueno, ya que es mi nieta la pago bien, no hago como, pero aún así solo la paga un ducado más que al chico.
Bueno, la mayoría cobran menos que de 198 a 400. Joder, es que estos. Ella cobra 100 reales y el compañero cobra, o sea, que serían 198 euros y al cambio son 479. Es que cobran muchísimo más los chicos. Y es verdad que por norma general el criado se dedica a las labores de la labranza y las criadas se dedican más al ámbito doméstico. Pero a veces no tiene por qué, porque en estas sociedades rurales, por ejemplo, hay viajeros que hablan de Galicia, que es muy similar a Cantabria, y dicen es que las mujeres rurales son hiperactivas, es que no solo hacen trabajo de doméstico, es que trabajan en el campo. O sea, los cuadros que se están poniendo son del siglo XIX, de un pintor francés del siglo XIX, pero se ve a las mujeres trabajando. Las mujeres del campo han trabajado siempre, y más en estas zonas en el que si tu marido se ha ido o estás viuda, tú tienes que trabajar, no te vas a quedar en casa. Bueno, puedes vivir de la caridad, pero la mayoría de mujeres lo que hacía era sacar ellas adelante sus tierras, arrear las vacas y hacerlo de ellas. Bueno, esta era la última que os he dicho. Y aquí son las únicas criadas que he encontrado el estado social, que es el estado civil, que son solteras, pero solo lo he encontrado en 5 casos. Y esto aquí os he puesto los oficios de los maridos. Bueno, ya los tenía, los iba apuntando y bueno, pues os voy a decir. En Cigüenza, pues la mayoría son labradores, pero hay también sastres, zapateros o rentistas, es gente que administra bienes de otra persona. En Cobreces, labrador, hay un abogado de los Reales Consejos, que este será un infanzón, y un herrero. En la Busta hay labradores, y luego hay artesanos, el dorador, el herrero, sastre, mercader. Vivir de su industria también es alguien que es un artesano, lo que pasa es que no te especifica qué es lo que hace. En Novales pues también hay otro abogado de los consejos, hay jornaleros, hay cirujano, hay maestro carpintero, maestro herrero, zapatero, hay un militar. Lo que pasa es que el subteniente este capitán es en Santander, o sea, está empadronado en Novales, pero trabaja en el subteniente capitán de las milicias en Santander. En Oreña pues está el labrador, herrero y familiar, un trabajador de la Inquisición, familiar y notario del Santo Oficio. En Rodagüera hay labrador, hay pastores, el maestro de primeras letras y el zapatero, que yo pensé que el maestro tendría que tenerlo en Novales, pero porque es donde sé que hay en la escuela estaba en Novales, y Toñanes hay en labradores. Y luego, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, son las 7, pues luego queréis preguntar algo. Luego las propiedades es lo que en el catastro sobre todo te declaran las propiedades. No sabía muy bien cómo explicaroslos porque es que es una cantidad ingente de información, pero bueno, más o menos os he puesto cuáles eran las propiedades que se declaran y el porcentaje de mujeres que las poseen. La mayoría que tienen pues la casa, la mayoría tienen tierras, la mayoría tienen prados, ganado. El ganado puede estar la mayoría lo tienen a parcería, que es tenerlo a medias como con otra persona. La propiedad es de otra persona, pero tú lo cuidas, lo crías y luego cuando se mata ese animal tú te llevas una parte y el dueño se lleva a otra parte. Hay muchos árboles, aquí en el Alto de Lloredo la mayoría tienen naranjos, limonares y castaños, y algunas tienen nogales. Colmenas, solo hay una vecina que tenga colmenas. El molino, solo hay creo 3 vecinas. Pero claro, el molino es un elemento muy importante de la economía, porque el molino, los vecinos que si te lo van a usar te van a pagar la maquila, que es el impuesto, y claro, eso solo lo tenían las infanzonas o la gente de la época. Socarreña he entendido que es algo así como, a lo mejor casi os lo sabéis mejor vosotros, yo he entendido que es para guardar animales o algo así, entiendo. Luego Eriales es tierra no fructífera, pero lo tenían menos mujeres. Viñas, sí que hay unas cuantas, el 73% hay unas cuantas que tienen viñas, porque yo antes de empezar la carrera de historia yo pensaba que vino solo se hacía en La Rioja y cosas así, pero luego no, en realidad se hacía vino en toda España, en Cantabria se hacía vino. Lo que pasa es que cuando vino el problema este de la filoxera en el siglo XIX o en el XX, no recuerdo muy bien, se perdió. Entonces todas las viñas son nuevas, pero aquí se hacía vino. Entonces las mujeres tenían viñas es porque se hacía vino. Y en toda Cantabria se hacía vino, pero bueno.
Y luego los aniversarios era como un impuesto que era como una carga, porque tú le pagabas al cura porque dijera misas a tu favor. Entonces todos los años le pagabas algo al cura para que dijera misas a tu favor o de tu familia. El censo a favor, bueno, os voy a explicar mejor el censo en contra, para que lo entendáis mejor, que son el 65% de mujeres. Como existían bancos, pero no podían acceder todo el mundo. Los censos es un contrato público en el que un vecino o el cura le deja dinero a otro y se especifica, es una carta pública, se tiene que llevar ante notario de yo me dejas tantos reales o tantos ducados y yo te lo devuelvo al 3% o a lo que sea, pero se hacía entre vecinos o entre personas de otras poblaciones o cosas así. Hay viudas que, por ejemplo, ellas dan muchos censos, otorgan censos. Aquí se han encontrado a una, que la mayoría de censos, no sé por qué, los entregan mazcuerras. Tiene casi a medio mazcuerras que le deben dinero a ella. Y bueno, y luego bueno, se me ha olvidado las huertas, que aquí también, bueno, lo que se tenían con frutales, berzas y hortalizas. Y os he traído la transcripción de algunas mujeres, porque todas es que no se puede. Y porque a veces te describen las casas, pero solo te describen la longitud. Algunas sí que te dicen alguna estancia o cosas así. Esta es de Novales. El marido, en este caso, está en Trasmiera, tiene un cuarto de casa en el barrio de Casuso, con su alto y su bajo, alto 4 varas, 2 anchos y 7 de largo. Y todos te suelen decir el valor que tenían. Hay veces que no lo ponen y otras veces sí. El valor son 2 reales, que es lo que se pagaría si estuviese un año en alquiler. Y esa casa valdría 2 reales. Y la otra casa, esta ya es una casa más grande, está en el barrio de La Vega, tiene 2,5 varas de alto, de ancho 5 y de largo 7. Y esta vale 8 reales. Otra mujer de Novales, Francisca Díaz, de 50 años, noble viuda, y esta convive con una hija casada de 33 y con una nieta. Esta tiene una casa, esta tiene varias casas también. Tiene una en el barrio de la Runaz, que no sé si se escribe así, porque, bueno, claro, como yo no soy de aquí, hay algunas transcripciones que me pueden bailar un poco. También con su alto, con su bajo, alto 6 varas, largo 8, y esta también está valorada en 8 reales. Una casa otra también en el barrio de la Runaz, con su alto y su bajo, de alto 5 varas, de largo 7, de ancho 8 y valorada también en 8 reales. Esta mujer también tenía varias heredades labrantías, la huerta de 2 carros que tiene plantados árboles, limón y, bueno, limoneros y naranjos, y están en el centro del pueblo. Y los árboles, la rentabilidad del producto se lo valoraron bueno, y son todas iguales, porque 3 reales los árboles de limón y 1 el naranjo. Tenía más valor el limón que la naranja. Y también tenía un huerto de hortalizas, que es de un carro y también está en segunda calidad en el centro del pueblo. Y esta mujer también tenía viñas y tenía castaños y tenía ganado en propiedad también. Y luego tenía censos en contra, lo que os explicaba antes. Censo principal de 20 ducados es Miguel Gutiérrez me ha dejado 20 ducados al 3% y yo se los tengo que ir devolviendo poco a poco. Muchos eran a los vecinos, a veces a los curas, Maestre Sánchez, que es cura de Novales, o a las cofradías, que eran como una especie de, no se puede decir así, pero bueno, como las cajas rurales, para que me entendáis, o montes de piedad, que se decían más en el 19-20, pero las cofradías hacían también una labor de prestar dinero a los vecinos. Esta también es de Novales, lo mismo, varias heredades, la huerta, la casa esta también la tiene en Cayuso. Esta, por ejemplo, tiene un colono que es un trabajador para ella, y esta tiene castaños. Y el ganado en la parcería el dueño sería don Francisco de Tagle, que como veis es cura, y tiene una becerra de medio año. Y otra vaca de metro y becerra, también que pertenece a Santos Díaz. Y luego otro censo. Esta sería una vecina de Oreña, Bernardo de Cayuso, que aquí en Oreña te describen un poco mejor las casas, porque te está diciendo que tiene una casa que es inhabitable, que tiene el pavimento de una casa con solo algunos retazos de pared en el barrio de la Bárcena, y al lado tiene una huerta con 2 nogales. Pero la casa donde vive te especifica, tiene una casa con su corral y su huerto, 2 dormitorios, cocina y un desván donde vive en el barrio de Villallán de los 4 cantones. Tiene largo 40 pies de ancho, 40 de fondo y de alto 16 pies.
aquí en Oreña utilizaban pies en vez de las varas que hemos visto en Navales, porque otra dificultad es esa que estás viendo, que en cada... Claro, no es lo mismo el carro de un pueblo que en el otro, y sí que en el catastro sí viene alguna equivalencia de los carros, de como las equivalencias de las medidas. Ella también tenía el corral, tiene prados, tiene huertas, esta las tiene para hortalizas, la que está al lado de la casa inhabitable, y tiene otra huerta en la casa donde vive. Esta tiene los aniversarios, que te he explicado que es que tú le pagas al cura para que diga misas para ti. Y esta también tiene ganado en la parcería, y el ganado propio yo me he encontrado que es una cerda para muerte, entiendo que es una cerda para la matanza. Y luego tiene los árboles, tiene castaños, esta tiene robles, por ejemplo, también, y nogales. Luego también, mientras hacía la base de datos, yo puse un apartado, porque lo hice en un Excel y lo iba poniendo apartados, y puse un apartado de ¿sabe firmar o no sabe firmar? Y en todo Alfo de Lloredo, y pocas más en los pueblos que tengo de Cantabria, solo me sabían firmar 1, 2, 3, 5. Que saber firmar no es lo mismo que saber escribir. Que yo esto me acuerdo cuando lo estudiaba así, bueno, no saben... Y luego cuando yo tenía a mis hijas, claro, me he dado cuenta que mi hija tiene 3 años y ella sabe poner su nombre, pero no sabe escribir. Y es lo que les pasaba a muchas mujeres. Ellas, a lo mejor, podían saber escribir perfectamente su nombre, pero no sabían ni leer ni escribir. Pero bueno, por lo menos te da un poco, te acercas y dices, bueno, pues solo 5, pues puede que sí supiesen leer y escribir. Probablemente no, pero claro, de todas las que, fijaos, todos los datos que se dan, y solo 5 mujeres por lo menos firmaron. Y luego, ya como curiosidad, os he traído los nombres de las mujeres, que esto es como cuando salen todos los años los nombres más puestos en España, que suele ser Lucía, no sé por qué, pues he traído los nombres que aparecen en el catastro. Que como veis son nombres muy católicos, muy tradicionales, y bueno, pues es el siglo XVIII, pues Ana, Ana María, Isabel, Olaya. El nombre más raro que me he encontrado es Liberata, que no sé si algo se sigue usando aquí en el Alfoz. Por ejemplo, en Ruilova sí sé que hay mujeres que se llamaban Escolástica, que a mí me llamó muchísimo la atención. No sé si todavía ahí se usa, pero yo no lo he oído en mi vida, pero oye. Luego pues veis María, María Andrea, María Antonia, Bárbara también, Eulalia, Francisca, Valentina. Y bueno, ya que tenía el nombre de las mujeres, hice el nombre de los hombres, que también muy católicos, muy españoles, muy tradicionales. Aquí tampoco no encuentro, en el de los hombres tampoco encontré, bueno, sí encontré que, por ejemplo, Santos le encontré también para mujeres, pero yo creo que es María Santos, que a veces cuando te escribían solo ponen uno de los nombres porque muchos de ellos tenían luego más nombres. Tú vas al libro parroquial y probablemente algunos tenían 4 nombres. Lo que pasa es que utilizaban solo uno para te decían uno, o con mucho 2, de Juan Antonio, Juan Domingo. Y aquí, pues como veis, son nombres muy normales. No sé si hay alguno que os pueda llamar. Bueno, las grafías a veces son distintas también. Por ejemplo, Felipe lo escribían con PH a veces, en vez de... y otras veces con la F. Y Josep, perdón. Juan José se escribía... Es que yo lo veo así, me sale decirlo en catalán, no sé por qué, pero era José. Pues que la grafía es distinta. Y bueno, pues Ambrosio, Andrés, Ángel, y luego si os hice el ranking. El nombre que más se usaba, María. Luego Catalina y Josefa. Y de los chicos, el nombre que más se ponía, Juan. Luego Francisco y Pedro. Y luego ya sí os traje ya para terminar un poco festivo, son los nombres de las tabernas y ventas que había en el Alfoz. Aquí ya he metido algunos pueblos del valle, en los que hoy en día no pertenecen al Alfoz. Como Ruilova, Uidías, que en esta época se pertenecían al valle. Entonces tenían unos nombres muy bonitos. O sea, la Estrella, no sé si alguno sigue. Bueno, la Tremañón, que será Tramalón, digo yo, ¿no? Será la venta de Tramalón a lo mejor. Está en Ruilova. Sí, por sí, eso. Pues puede ser la misma. Tramalón y Tremañón, no es sé. Es que como la grafía cambia, luego tienes la venta Cildal, la Canastrada, el Bardal, el Arsal, la Estrella, la venta de Udías o venta de la Vega. Que no sé si, bueno, ya he dicho que la del Tramañón puede ser que... Puede ser. Sí, es así. Y bueno, la mayoría, como veis, las rige la regenta del concejo, lo que pasa es que no las lleva el concejo. Es propiedad del concejo, pero luego es un vecino el que la regenta. Se hacía como un concurso público y se presentaba en varios y cada año solía rotar quien llevaba
a cierto tiempo notaba que llevaba las ventas. Y bueno, estos son todos los pueblos que tengo en mi base de datos. Bueno, estos son los que tengo hecho fotografías de... Porque yo me pasé toda la pandemia haciendo fotos, cuando ya me abrieron el archivo otra vez haciendo fotos. Tengo sobre todo del Alfoz, pero luego también tengo otros pueblos. Los que están en rojo son los que no están en la base de datos. Tengo la foto hecha, pero no es la base de datos. Bueno, y esto era todo. Si me queréis hacer alguna pregunta o como queráis. O alguna duda que tengáis, que a veces me pongo a hablar y no sé si se me ha entendido bien, como queráis. Bueno, es una curiosidad. Los Expósito, el apellido que hay ahora Expósito, ¿tiene que ver con esa condición de entonces o no tiene nada que ver con sí, de hecho, por ejemplo, los apellidos, los Expósitos sí, es porque un antepasado fue un niño Expósito. Pero luego también muchos apellidos de Dios, o Burgos, o de ciudades, o cosas así. Aquí en el norte no tanto, pero en el resto de España a veces era gente que trataba de ocultar apellidos judíos o moriscos o cosas así, y por un lado pueden ser o expósitos o que ocultan un pasado no de cristiano nuevo. ¿Se puede entenderlo yo? Sí, No sé dónde es No, sí. Si no, a mí me gustaría, por lo menos, disculparme por llegar tarde. Es que Ya les he dicho que estás muy liado con... hemos estado con unas chicas que han venido de Ucrania y hemos estado ayer en Valdáliga, pues, precisamente celebrando un poco con ellas el Día de la Mujer, porque allí en Ucrania además se suelen regalar flores y entonces les hemos llevado unas plantas y hemos estado allí con ellos y con los niños y no hemos podido venir al tiempo. Sí, que me preguntaban que cuántos niños había y los niños no sé qué número hay. En total hay 45 entre los dos albergues, en el que están en Valdáliga, que es con el que más hemos estado nosotros, hay creo que son 7 mujeres y hay pues 11 o 12 niños, yo creo que hay en total, de distintas edades. Luego el más joven tiene 4 meses y el mayor de los niños 17. Y la verdad que es tela, se te coge el alma verlo, porque las pobres, bueno, sobre todo yo ayer que estuve hasta las 5:30 de la mañana, que venían y los recibimos, y bueno, venían que era impresionante. Yo subí a 5 chicas desde el albergue de, ¿cómo se llama esto?, de la Revilla al albergue de San Vicente del Monte y era impresionante porque iban muertas de miedo, claro, a mí no conocían de nada, además no hablaban ni inglés ni hablaban nada, no nos podíamos comunicar, ibas por el coche, que San Vicente del Monte, ya sabes dónde está, diría, ¿dónde me llevan estos? ¿Sabes? Y nada, ellos ya han estado mucho más contentas y con los niños y bueno, han comido y la verdad que ahora están fenomenal. Pero bueno, viendo todo esto además te retrotraes, porque hablando aquí de lo que es la historia y de la situación en la que estaba la mujer en el siglo XVIII, y bueno, ellas lo han pasado y además ahora pues encuentran esa debilidad, se aprovechan en la frontera, pues imagínate, hay mucha gente que no va a hacer el bien, muchos van a hacer el bien y a intentar traer y a ayudar, pero hay otros que van a utilizarlas o a aprovecharse de esa debilidad. Así que nada, y dar las gracias a Isabel porque la verdad que lo ha hecho fenomenal y además es que sabe muchísimo de Alfoz, que esperamos que venga a darnos más conferencias porque ha hecho un estudio además de José de la Guerra y Noriega, uno de los padres de Santa Bárbara, que también estamos deseando que venga aquí algún día a contarnos. Sí, cuando vino a preguntar que iba a hacer lo de la tesis, pasó por la iglesia y yo la llevé donde el señor, el que vivía en esa casa, para que le diese donde parto. Bueno, Maite le encanta la historia, además que me gusta mucho, sí. Además estoy emparentada con los Guerra, pero no desciendo de los Guerra, porque se casó con una hija de José Antonio. O sea, un pariente mío se casó, lo que pasa es que no tuvo descendencia, pero vamos, estoy emparentada. Pues ya te buscaré si no. Cuando tenemos dudas recurrimos a ella. Oye, perdona, sí. Es que no sé si lo he entendido bien, pero has dicho el porcentaje que había de hidalguía. Sí. Pero, o sea, era tan... Porque había tantos nobles y eran... Sí, o sea,
ese porcentaje que has dado era del total de la población. ¿Había tantos hidalgos? Sí. O sea, ellos eran hidalgos y el resto era, digamos, la Sí, población. lecheros o Estado General, tercer Estado. Es que has puesto un porcentaje brutal, ¿no? Sí, pero por ejemplo en el País Vasco en esta época, Vizcaya, tenían hidalguía universal. El 100% eran hidalgos. Por nacer en Vizcaya eras hidalgo. Y en Cantabria somos casi, dependiendo, hay pueblos que 90, 95, a medida que te acercas hacia Galicia va bajando. Pero todo eso viene de la época de la Reconquista. Que, bueno, ahora se supone que no se puede decir Reconquista por el tema, pero bueno, me entendéis. Sí. Porque todos estos infanzones y todos estos hidalgos descienden de los que defendieron la España cristiana de los musulmanes. Entonces, es como que les otorgaron ese privilegio de ser hidalgos. Entonces, claro, en el norte fueron los que más resistieron y por eso hay tantos hidalguías en el norte. Luego en el resto de España no, el resto de España tú vas bajando hacia el sur y los hidalgos son residuales, no hay tantos. Y entonces, creo que pusiste el 90, ¿no? Sí, Una jugada. Sí, 90 y tantos no han salido, sí. Y de esos hidalgos no van a pagar ni impuestos. No. Y entonces, el 8% eran los que pagaban impuestos. Sí. Pero es que los impuestos en la zona que son... Es que es para otro día entero darlo, porque es que no lo entiendo ni yo, porque son un montón, que es el servicio de millones, que si el portazgo, el montón de... O sea que tantos escudos... bueno, aquí en Novales la verdad es que hay muchas. Claro, he visto sí. Bueno, yo no he nacido en Novales, solo vivo aquí, pero... Y bueno, estoy descubriendo muchas cosas y ahí, vamos, bastantes casas con escudo, entonces, todos esos... Sí, por o eso... sea, el ser hidalgo ya era que tenías escudo, digamos. Depende. Porque, como os he dicho, la hidalguía también está muy jerarquizada. El que es el infanzón, el hidalgo notorio de casa solar, ese es el que tiene escudo. El hidalgo notorio tiene también escudo, pero ha perdido el solar, que es la casa donde se creaba la casa familiar, y eso es como el terreno donde surge el linaje, para que me entiendas. Y luego hay hidalgos que no tienen escudo. Porque una cosa es pertenecer a un linaje, es que el linaje es, tú perteneces, son todos, el linaje son miembros de una misma familia, tanto los muertos como los vivos, como los futuros que van a venir. Y entonces tú, por ejemplo, todo el mundo se hace el escudo de los López, pero no todo el mundo pertenece al linaje de los López. No sé si me entiendes. Hay unos López como los originales, que eso sí son infanzones, y luego hay secundarios y gente que ya no tiene... Es así, la vida. Madre mía, pues fíjate, yo no sabía esto, me he quedado... Sí, no, pero está encantado. Sí, claro, tú cuando lo cuentas, no, es que en el norte hay el 90% son hidalgos, pero claro, evidentemente si hay tanta población hidalga, no todos son élite. Lo que te sé que por eso muchas veces explicamos, no, es que la élite se conforma solo, infanzones eran solo el 4% de toda la población, de todo ese 90 y tantos %, solo el 4% son élite nobiliaria. O sea, lo único que les digamos, la gracia era que no pagaban impuestos, pero trabajaban en... Sí, aquí, claro, aquí en el norte es muy distinto el hidalgo del norte, por ejemplo, que el hidalgo que sale en el Lazarillo de Tormes. No es igual, porque aquí hay hidalgos que trabajan con las manos, cuando un noble no puede trabajar con las manos. Sí, pero sí, aquí son artesanos, son labradores, trabajan la tierra. O sea que la nobleza del norte es bastante diferente. Sí, por ejemplo los curas que fundan mayorazgo, que cuando en principio no pueden, es una sociedad muy distinta al resto de España. Sí, por la orografía, por muchas cosas. Sí. Una pregunta, ¿las mujeres cómo accedían? ¿Eran matrimonios concertados o tenían que tener una dote para casarse con determinadas...? Pues todas tienen que pagar dote. De hecho, muchas veces las obras pías que hacen las familias generaban una obra pía para pagar la dote, para las parientes que no tenían tanto dinero, y todas tienes que pagar una dote por la mujer. Que luego, cuando la mujer fallecía, esa dote volvía a la familia de la mujer. En las élites sí se conciertan los matrimonios. En las capitulaciones matrimoniales, yo por ejemplo, de los Guerra de la Vega de Illos encontré una capitulación matrimonial que se especifica que el matrimonio tiene que cuidar de las hermanas y las tías solteras de la esposa. Y encima es que eso es un caso especial porque la que heredaba el mayorazgo era ella. Lo que pasa es que luego lo gestionaba, ella sí era patrona, no sé qué, pero nunca fue mayorazgo, para que me entendáis. Lo gestionaba su esposo, que ya cuando eso, pasando de ser Guerra de la Vega a Ceballos Guerra.
que no se sonará, Pedro Ceballos Guerra, que fue ministro en la época de la Guerra de la Independencia y estas cosas, pues es hijo de esta capitulación matrimonial. Y en las élites sí, se hacen estas capitulaciones matrimoniales donde se acuerda la dote, incluso el cuidado de familiares y cosas así. Y en los pueblos no tanto. Yo creo que en los pueblos sí que ya era un poco más o por juntar tierras o hay mucha endogamia, porque claro, normalmente los de Nogales se hacen con los de Nogales. Sí que puede haber un poco de, pero hay mucha endogamia social. No sé si queréis preguntar algo más, pues a ver qué... ¿El porcentaje de zapateros le sabes más o menos que había en Nogales en aquella época? Porque... Te le puedo sacar, ahora no le tengo pero sí que le... Porque claro, tenía tradición Nogales de ser un pueblo de artesanos y de zapateros. Y sí, claro, yo el trabajo está enfocado a las mujeres, sí, y ya que estaba trabajando a las mujeres fui anotando a los hombres. Entonces, no tengo el porcentaje, pero sí podría... Lo que pasa es que hay algunos que simplemente te dicen oficial de obra prima. Que claro, yo cuando empecé yo pensé que eran todos obreros. Luego ya me di cuenta que no, que obra prima es un artesano, que puede ser de zapatos, de sastres o cosas así. Y por ejemplo, en esa época, ¿el número de limoneros era algo o eran pocos árboles? No, le solían tener bastante. O sea, que había ya... Sí, ya debía haber producción de... Sí, normalmente las que tienen árboles son aquí en Nogales y en... Sí, porque en el resto, por ejemplo, los otros pueblos que os he enseñado de Cantabria no tienen apenas limonares, es aquí en el Alfo donde los tienen. No, es que nos viene muy bien a cuento porque en el momento que nosotros ahora estamos con la sede de calidad del Gobierno de Cantabria y si en algún momento quieres sacar la indicación geográfica protegida, tienes que de alguna manera atestiguar que la producción de limoneros, pero de a gran escala, se hacía desde hace más de 200 años, por ejemplo. Sí, pues yo si quieres te lo busco en el catastro, no, te lo que te lo busco. Sí, bueno, aparte en las respuestas generales sí dicen cuántos limonares, te dicen cuántos árboles yo creo que hay. Y luego ya sí, luego en cada vecino, lo que pasa es que tendría que ir a buscar los que contabilizan los hombres, que yo el memorial de los hombres no los tengo, solo tengo cuando él está ausente y es la mujer la que se queda aquí. Pero sí, se podría sacar, si lo necesitáis sí se puede sacar. Y ya la primera pregunta, ¿hasta cuándo las mujeres cuentan como la mitad, más o menos? Yo creo que hasta el siglo XX. Porque lleva veces que... En el censo hasta el siglo XX, ¿crees? Yo creo que sí, es que claro, yo el 19 no lo he trabajado tanto, pero a ver, por ejemplo, el voto femenino no llega hasta 1931 en España. De hecho, las constituciones que hay en el siglo XIX ni siquiera votan todos los hombres, eso no sé si lo sabéis, que eran censuales, era por el patrimonio que tenías. En otros padrones sí que contabilizan a las mujeres, pero claro, no es lo mismo que te contabilicen, porque en padrones les van poniendo los que son hidalgos de los que son Estado General. Ahí sí aparecen todos, pero cuando contabilizan vecinos, pues yo creo que es hasta el 19-20. Y incluso las mujeres que pertenecían a la nobleza también las contaban como mitad. Sí, porque en el catastro solo te contabilizan las viudas. De hecho, no cuentan ni las solteras. Sí, tú puedes ser lo que os he contado antes de Margarita Guerra de la Vega. Ella hereda todos los mayorazgos que habían adquirido su familia, los de Ibio, los de Santander, y sin embargo los gestiona su marido. Y es más, en las capitulaciones matrimoniales se especifica que es que el que va a pasar a ser el pariente mayor es su marido. Y lo va a gestionar todo su marido. Ella se queda como, bueno, sí, soy usufructuaria, pero ella no lo puede gestionar, lo gestiona su pareja. Sí, tú puedes tener propiedades, pero si no tienes la firma del marido, pues a mí me hace gracia cuando a veces salen documentales de la época franquista que hay mujeres que dicen, no, pero si a mí mi padre, ¿quién fue? La hermana, yo creo. Yo vivía muy bien, si mi padre me compró un coche, y yo, ya, pero porque tu padre te dejaba y no te ponía pegas, pero si te hubiese puesto pegas no hubieses podido hacer nada de eso. Y sí, esta época es así. Y a las mujeres que no las firmaban los poderes notariales lo pasaban realmente mal. Lo pasaban mal, porque no podían hacer nada. Pues muchas gracias.